De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, Azonat HSE, ISA y HSEC Innovation. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Los Futuros de la SST. Y hoy tengo el honor de tener en este espacio a Paula Riveros. Paula es fundadora y directora de 360 Trend Lab. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Liliana. ¿Cómo estás? Bastante bien y emocionadísima porque este congreso que nos hace sentarnos hoy acá nos ha hablado de tendencias, de innovación, de diseño de futuros y bueno, tu compañía 360 Trend Lab ha venido muchos años trabajando en este tema. Sí. Y bueno, empecemos porque aquí el tiempo es súper corto y me gustaría hacerte preguntas súper importantes para toda nuestra audiencia y es, ¿cuáles son las principales tendencias en seguridad y salud en el trabajo que marcarán el futuro? Mira, hay muchas tendencias, pero hay unas líneas que van a ser las que van a ser definitivas para que empecemos a trabajar desde el hoy y así construir ese mañana. Son como unos desafíos, unos retos importantes que tenemos que llevar a nuestra empresa para empezar a construir ese futuro que deseamos y también darnos cuenta que hay unos riesgos que tenemos que atacar desde hoy para evitar el futuro que no queremos que suceda. Entonces, entre ellas está todo lo que tiene que ver con trazabilidad del empleado, tanto física como mentalmente y emocionalmente. Ahora, ustedes lo saben, hay muchísimas aplicaciones con inteligencia artificial que pueden desde cámaras y desde sensores tener una medición del cuerpo y una medición de también inclusive el comportamiento de los empleados. Te hacen un rastreo, te sacan métricas y te pueden dar avisos tempranos de que algo no va bien. Sin embargo, digamos que ahí la cuestión más que darse cuenta de la tendencia es saber eso que implica para el futuro. ¿Qué pasaría cuando tenemos un empleado que esperamos optimizar su trabajo a tal punto que si la métrica nos muestra algún tipo de debilidad, pues entonces el empleado queda ya marcado o queda dentro de cierto rango que no es aceptable y ahí empezamos a condicionar las libertades del empleado. Entonces ahí vemos unas paradojas, ¿no? Por un lado una sofisticación tecnológica, por otro lado unos retos y desafíos que tenemos que ser vigilantes para tomar medidas de implementación de políticas éticas para que eso no vaya a afectar al empleado. Por ejemplo, después hay otras tendencias sobre sostenibilidad y cambio climático. En este momento quizás el cambio climático no nos impacta tanto, pero hacia un mañana, ¿cómo nos estamos preparando para esos riesgos con el cambio climático y cuando los eventos alrededor del entorno sean extremos? Y ahí cómo vamos a asegurar esa seguridad y salud del trabajador. Eso entre otras tendencias. Y Paula, pensando en esto que has mencionado de la hipervigilancia, Sí. la hiperconectividad, esos nuevos riesgos que tenemos que tener contemplados, ¿qué recomendaciones desde lo que has podido estudiar y visualizar de esos posibles y múltiples futuros, qué recomendaciones podrías darnos para innovar y lograr que la SST se perciba como el centro o el propósito final de utilizar eso, Sí. y no como una obligación? Sí, tu pregunta es excelente porque precisamente ahí se vuelve pertinente el diseño de futuros, porque el diseño de futuros es pensar sistémicamente. Cuando yo pienso aisladamente la innovación, innovamos con tecnología y eso se vuelve nuestro propósito y nuestro fin y nuestro máximo como aspiración. Cuando pensamos sistémicamente nos damos cuenta, esa tecnología está digamos, vinculada con una cuestión humana, con una cuestión de seguridad, con una cuestión de seguridad como información sensible, con una cuestión de privacidad, con una cuestión de libertad, con una cuestión también de bienestar. Y cuando pensamos sistémicamente y lo pensamos en los posibles impactos hacia el mañana, es que nos damos cuenta de cuáles son las acciones con las cuales podríamos innovar en el hoy, y ahí es que nos damos cuenta que sí es muy relevante innovar en tecnología, pero también innovar pensando en qué tipo de sociedad queremos
y cuál es esa infraestructura de bienestar que estamos construyendo desde el hoy para el mañana para el empleado, y ahí pensar, tenemos que innovar es en ese ecosistema de bienestar que no viene solamente de la tecnología, sino que viene para que realmente las personas tengan calidad de vida. Paula, qué grato es escucharte, tenerte acá, qué honor. Pronto viene un espacio más donde estaremos contigo, un taller aquí en el 12 Congreso Internacional de Innovación y Futuros de la SST. Antes de despedirte, una pregunta más. Una pregunta que parece sencilla, pero es quizás de las más complicadas, y es, ¿cómo empezar a construir ese futuro en las empresas? Sí, ese es como el propósito, el objetivo de este evento, me imagino yo, que no sea solamente estar aquí compartiendo, sino que lleguemos a nuestra empresa a llevar estas ideas, a implementarlas. Y digamos que la fase cero es preguntarnos qué futuro deseamos en la empresa y qué futuro queremos evitar. Digamos que en esto consiste todo este tema del diseño de futuros, de pensar en escenarios del mañana, en abrir alternativas, en que también contemplemos esas posibilidades, y después de contemplar esas posibilidades, que no se quede solamente en imaginación, sino que lo podamos traer a nuestras mesas de trabajo, a nuestra junta directiva, a nuestros gerencias en donde están los tomadores de decisiones, a las comunidades también que tenemos al interior de la empresa en donde se gestan las ideas, para que entre todos empecemos a construir esas rutas estratégicas y de innovación que nos van a llevar a construir esos futuros que deseamos. Muchas gracias, Paula. Esperamos tener este y muchos otros espacios contigo, porque seguiremos hablando de los futuros de la SST. Gracias a todos los que se conectaron y escucharon este podcast, y nos vemos en un próximo episodio. De líderes para líderes en SST, un podcast de Visión Cero, Asonat HSE, ISA y HSEC Innovation.